Hola, ¿cómo estás? Hace rato que no nos encontramos, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a encontrar para dibujar a nuestro personaje Bowser de la película de Mario Bros. Hoy solamente vamos a hacer el boceto, ¿sí? Desde cero vamos a hacer el boceto paso a paso para que puedas dibujarlo lo más parecido a lo que es el personaje de referencia, que te lo dejo en la descripción, así lo descargas a un clic. También te quiero pedir, si te sirve la clase, si me regalas un like y te suscribís, a mí me ayuda muchísimo. Así que bueno, nada más, espero que te divierta. Mi nombre es Sofía, te dejo un beso grande. Empecemos a trabajar, que para eso estamos. Vamos a trabajar con Bowser, nuestro personaje. Acá tengo la imagen impresa y tengo sobre la imagen un vidrio, ¿sí? En este vidrio lo que vamos a hacer es intentar encontrar las formas básicas. Las vamos a ir dibujando con los marcadores Posca para pasar esto a nuestro boceto, ¿sí? Voy a utilizar un lápiz 4B para que se vea mejor en el video, ¿sí? Puedes utilizar la marca Travi, la marca Staedtler, la marca Faber-Castell, cualquiera que vos tengas, ¿sí? Pero yo te recomiendo que utilices el 2B. Yo estoy utilizando el 4B simplemente para que se vea mejor en el video y puedas visualizarlo de una manera más fácil, ¿sí? Pero con el 2B vas a poder borrar mejor. Vamos a intentar buscar a ver qué formas podemos encontrar para pasar nuestro dibujo al papel. Vamos a empezar a pensar en el todo, ¿sí? Entonces yo empiezo a pensar en el espacio, en dónde está el dibujo y en dónde no está el dibujo, ¿sí? No me concentro en un pedacito, me concentro en el todo. Voy a empezar a pensar a ver qué forma me puede ayudar para empezar a bocetear el personaje, ¿sí? Vamos a ver qué línea empezamos. Empezamos con la línea del mentón. En el mentón vamos a encontrar que hay una línea, ¿sí? Luego vamos a encontrar otra línea en el lateral del mentón y en el otro lateral del mentón también, ¿sí? Vamos a ir trazando las formas básicas. Si bien no son líneas rectas, esto nos va a ayudar a saber en qué parte vamos a dibujar el personaje. Vamos a ver la parte de arriba. También tenemos una línea. Tenemos otra línea que baja. Si se fijan, estamos formando un rombo con las puntas cortadas. Son como dos triángulos, uno que va para arriba y uno que va para abajo con las puntas cortadas. Ahora voy a empezar a pensar a ver qué otra línea me puede ayudar para seguir guiándome. Voy a trazar una línea horizontal por la mitad de lo que es el rombo. Esto me va a ayudar a ubicar lo que es la nariz. Sí, ya me da un parámetro en donde tengo que ubicar la nariz. Vamos a hacer la formita de la nariz. Pero igual todavía no sabemos de qué lateral, en qué parte, en qué si va en el centro. Eso no lo sabemos todavía. Parece un diamante la nariz. Ahora vamos a hacer una línea vertical que nos va a ayudar a ubicarla en cuanto a derecha o izquierda a la nariz. Voy a marcar lo que es la mitad vertical en la parte inferior y la mitad vertical en la parte superior del rombo, ¿sí? Y uno ambas partes. Puedes hacerlo con regla si querés, pero yo te recomiendo que empieces a utilizar mano alzada para empezar a guiar tu percepción. Ahora voy a ver que la nariz está más para el lado de la izquierda que para la derecha. Fíjense qué pedacito pequeño queda para la derecha. Muy poco. Para la izquierda está casi completa. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa puedo empezar a trazar para ayudarme a guiarme? ¿Sí? Puedo empezar a trazar lo que es la boca. La boca yo sé que va desde esta parte, es como una media luna. Tenemos una media luna para trazar la boca a grandes rasgos. Esto nos va a ayudar a saber en dónde dibujar la boca, ¿sí? No quiere decir que la boca sea de esa forma exacta, ¿sí? Pero más o menos ya sabemos dónde. Ahora vamos a trazar otra línea para ubicar las cejas. Siempre que trazo una línea horizontal tiene que ser paralela a la otra línea horizontal, y si trazo una línea vertical tiene que ser paralela a la otra línea vertical, de modo que en este ángulo se forma un ángulo de 90 grados. De esa manera nos aseguramos que las líneas queden horizontales y paralelas, y verticales y paralelas, ¿sí? Para que el dibujo quede más fácil, la estructura nos ayuda, ¿sí? Si hacemos las líneas torcidas, ya el boceto va a quedar diferente. Bueno, vamos a trazar otra línea que nos va a ayudar para ver dónde ubicar los ojos
de nuevo paralela a las paralelas. Ya tenemos otra línea que nos ayuda a trazar los ojos. Y ahora vamos a trazar la línea vertical que nos ayuda a ver en qué parte, en cuanto a derecha e izquierda, va el ojo, ¿sí? Trazamos del ojo de la derecha y del ojo de la izquierda. Siempre paralelas en cuanto a la línea central. Todo este esquema nos va a ayudar a generar lo que es el personaje. Bueno, ahora vamos a ver en cuanto al cuerpo. ¿Qué podemos hacer para dibujar el esquema del cuerpo? ¿Sí? Tenemos una línea que va en lo que es el torso, un medio círculo, ¿sí? Más o menos así. Lo trazamos completo si quieren. Algo así sería. Eso sería el torso. Tenemos la panza. Y acá tenemos un brazo. Y el otro brazo. Ven que hice la línea completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de las alturas. Bueno, después, ¿qué nos falta? Nos falta este pedacito de acá, que es la armadura de atrás, o el caparazón. Y del otro lateral también. Nos falta el triangulito, también parte del caparazón, los cuernos. Nos fijamos a qué altura van en cuanto a la línea, ¿sí? Nos fijamos a qué altura va del otro lateral. Podemos trazar una línea que nos ayude a saber en qué altura llegan máxima los cuernos. Yo sé que de esta línea no se pueden pasar y es una línea paralela, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué nos falta? Nos falta el brazalete, el otro brazalete. Igual estos pequeños detalles podríamos agregarlos directamente en lo que es el dibujo. Tenemos este triangulito acá. Otro triangulito, otro más pequeño, otro más ahí. Bueno, con esto yo creo que ya podemos sacar el boceto en base a la estructura que acabamos de trazar, ¿sí? Bueno, ahora toca empezar a pasar nuestro esquema al boceto. Vamos a pasar el esquema. Yo ahora voy a pensar en todo el espacio. En el espacio donde está el personaje, donde no está, digamos mejor. Donde está el esquema, donde no está el esquema. Sí, voy a pensar en los espacios. Voy a ir midiendo todo más o menos a ojo. Empecemos a confiar un poco en nuestro criterio, en nuestra visión. Calculemos visualmente, ¿sí? Tengamos un poquito de confianza en nosotros. Bueno, yo voy a empezar haciendo el rombo inicial. Más o menos voy a calcular, digo más o menos a esta altura. Calculo que está. Después en el centro, la otra parte, aproximadamente acá. Recuerden que esto todo aproximado. La otra parte calculo que es más o menos acá. Estoy pensando en el espacio de esta línea, el espacio de esta línea, esta línea. Sí, voy midiendo eso también. Empiezo a trazar el rombo. Todo siempre después lo vamos a cuestionar. Recuerden que la clave es siempre ir cuestionando. Pero primero tenemos que tener algo que cuestionar. Si no tenemos nada que cuestionar, no podemos avanzar. ¿Sí? Entonces, más o menos, yo ahora voy a ir viendo el ancho. Digo, esta parte debería ser un poco más ancha. Sí, ya empezamos a corregir. Desde ya, ¿sí? La goma es fundamental. La goma y la paciencia. Bueno,
Ya tengo la forma principal, ¿sí? Ahora, ¿qué otra forma puedo copiar? Voy a corregir un poquito esta para que no nos maree. Esa línea quedó muy... Ahí está. Tenemos la forma principal, ¿sí? Ahora puedo empezar a copiar la siguiente forma, ¿sí? La de adentro, vamos a hacer esta línea. Voy a pensar a qué distancia está, más o menos, ¿sí? Calculo aproximadamente que está esta distancia. Voy a trazar la línea central que me va a ayudar. La mitad está ahí, la mitad está acá. Y ahora 1. Esta línea la tengo que corregir. Esta es una hoja económica de las de impresora, ¿sí? Luego la vamos a pasar a la hoja que vamos a trabajar definitivamente, pero primero utilizamos una hoja que no nos importe arruinar, ¿sí? Por eso hacemos el boceto en una hoja convencional. Bueno, ahora voy a hacer la otra línea, que es esta. Recuerden que esa línea más o menos era por donde iban los ojos. Ya tengo otra línea más que me ayuda. Tengo esta línea de acá, que es la central del rombo. Ahora podría trazar las líneas verticales, estas. Ya ven, más o menos se va armando lo que es el esquema. Me fijo, ¿llega al borde? No llega. Llega al borde, no llega, un poco más adentro, ¿sí? Trato de ver que quede lo más parecido posible a mi esquema. Lo que me interesa ahora es que el esquema quede parecido. Bueno, ahora voy a copiar el rombo de la nariz. Más o menos yo sé que va por acá. No llega hasta acá. Baja. Pasa un poquito. Baja. Baja más o menos a la misma altura, los dos lados. Pasa por la línea lateral. Baja un poquito. Baja del otro lado. Bueno, ahí más o menos tenemos el rombo de la nariz, ¿sí? A grandes rasgos todo. Nuevamente, a grandes rasgos. Ahora, ¿qué puedo copiar? Puedo copiar lo que es la boca. Vamos a ver, la boca. Yo sé que la boca tiene que estar en este espacio, ¿sí? Más o menos pienso en la distancia. Pienso en la distancia. Más o menos calculo que está por acá. ¿Qué tan lejos del rombo está? Está un poquito. Un poquito. Ahí. Después, ¿en dónde de este pedacito toca? Toca en la mitad. La mitad sería ahí. Un poquito más a la izquierda. Y del otro lado, en este pedacito, casi toca la línea. Sería acá. Y acá sería de este pedacito, ¿sí? Entonces yo ya sé que tengo que hacer la media luna en este espacio, ¿sí? La línea de abajo debe pasar por acá. Recuerden que esto nos va a ayudar a saber en dónde tenemos que hacer el dibujo. Luego lo vamos a ir modificando, pero ya tenemos un lugar donde ir más tranquilo, ¿sí? Sabiendo en dónde dibujar las cosas. Ya ahí tengo el esquema de la boca. Ahora me faltarían los medios círculos. Medios círculos, que yo sé que uno pasa por la boca. ¿A qué altura pasa de esta línea? ¿Sí? ¿Pasa por la mitad de la línea? No. ¿De esta línea? ¿Pasa por la mitad? No, pasa más abajo. ¿Y de esta línea? ¿Pasa por la mitad? No, pasa más abajo. Entonces, de esta línea, ¿pasa por la mitad? No, pasa más abajo. De esta línea, ¿pasa por la mitad? No. ¿Esta es la mitad? Pasa más abajo. ¿Pasa por la mitad? No, más abajo. Y yo sé que va por adentro de la boca, ¿sí? Entonces ya tengo el parámetro. Sé que no tiene que llegar al borde, ¿sí? No llega al borde. La vuelta, pasa por el punto que marcamos, pasa por dentro de la boca, pasa por el otro punto que marcamos y baja. Ahora voy a ir corrigiendo más o menos porque yo veo que esta forma es un poquito diferente a esta, ¿sí? ¿Por qué puede ser eso? Porque
porque puede ser que esta parte esté más angosta, ¿sí? Puede ser que esta parte esté más angosta, entonces por lo tanto mi esfera de abajo me queda más angosto. Yo ahora voy a empezar a corregir, voy a ver qué distancia hay del borde, hasta acá tendría que ir más o menos, ¿sí? Mira, toda esta parte me falta. Yo sé que tenía que pasar por ahí, pero también sé que tiene que llegar acá. Sí, es como que tenemos que ver que más o menos coincida todo. Si yo veo que esta parte quedó muy pequeña, voy a ir corrigiendo. Voy a corregir para llegar al parámetro que me toca. Vieron que la marca yo la había hecho ahí, ¿eh? ¿Sí? O sea, es más importante que esta parte quede bien, más importante que pase por el punto exacto en el cual marcamos, ¿sí? Bueno, voy a borrar la que no va. Siempre cuestionando todo lo que hago. Siempre ese es el truco, cuestionar todo lo que hacemos. Para ir mejorando tenemos que cuestionar todo. Voy a evaluar el rombo. Si voy a evaluar el rombo, voy a empezar a ver. Digo, siento que esta parte, a ver qué distancia está del borde. Debería llegar un poco más acá. Ya empiezo a cuestionar, ¿eh? No importa que tenga que borrar todo, eso no importa, ¿sí? Siempre que vemos que hay algo para corregir, tenemos que corregirlo. Si lo estamos viendo, lo dejamos pasar, después el dibujo queda mal y no sabemos por qué. No sabemos por qué, porque no corregimos en el momento en que lo vimos, que vimos que algo estaba mal, no corregimos porque, no, ya avancé mucho. Bueno, no, hay que corregir. Si vemos un error, lo corregimos. Bueno, yo sé, ahora me doy cuenta. ¿Por qué me di cuenta que el rombo está más angosto? Me di cuenta porque hice el óvalo de abajo. Este óvalo todavía no está terminado, ¿sí? Estamos en proceso. Después cuando corrijamos esto, vamos a evaluarlo nuevamente. Entonces, yo cuando hago el óvalo acá, veo que no me cuadran los puntos para hacer el óvalo en relación a esto, ¿sí? Si no me cuadra, sé que algo está mal. Entonces, evalúo lo que es la figura central y me doy cuenta que la parte inferior del rombo del lado de la derecha está muy cortita, ¿sí? Por lo tanto voy a corregir evaluando otros puntos. Y esto, no solo esto me va a hacer corregir eso, sino que voy a tener que corregir varias cosas al hacer esta corrección, ¿sí? Por ejemplo, esto, yo sé que esta línea de acá tiene que unirse, ¿sí? Entonces vamos a corregir. Corregimos. Por lo tanto, esta línea debe correr un poquito, ¿sí? Estamos corriendo todo. La línea va para allá. ¿Sí? Porque como yo ensanché todo, todas las líneas van a cambiar levemente. Pero si yo veo el error y lo dejo pasar, después, cuando termine el trabajo, voy a ver que algo está raro y no voy a saber cómo corregirlo. Bueno, ahí ya empezamos a corregir. Bien. Entonces, ahora, como yo ensanché esta parte, las formas van a cambiar. Yo sé que esta línea, ahora voy a evaluar esta línea. Digo, esta línea me parece que está demasiado arriba, ¿sí? Me gustaría que esté un poco más abajo. Voy a bajarla. Porque estoy evaluando el espacio que hay acá. Voy a bajar la línea. Borro la que no va. Como bajé la línea, tengo que modificar el diamante de la nariz, ¿sí? Pero todavía no lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque nos falta corregir la línea central. Si yo ensanché de este lado, ya esta no va a estar en el medio. Entonces tengo que corregirla. Acá sería el medio, el nuevo medio. Y la línea de arriba la dejo en el mismo lugar. Y se une al nuevo medio, ¿sí? Ahora sí puedo corregir el diamante de la nariz. Pero si yo corrijo el diamante de la nariz sin corregir la línea, voy a volver a hacer con un error. La clave de esto es que tengamos mucha paciencia y que vayamos corrigiendo paso a paso, ¿sí? Bueno, entonces, yo ya sé que el diamante iba un poco más para el lado derecho y más abajo, porque bajé la línea, ¿sí? Entonces, voy a corregirlo
Ahora, ¿qué les parece? Me parece que se parece un poquito más, ¿no? Recuerda que te puedes suscribir, es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Bajo nuevamente. Sí. Ahora me parece que está más adecuado, ¿sí? Una cosa más, cuando hacemos el diamante de la nariz, vamos a ver que la mitad de un lado es muy parecida a la mitad del otro lado, ¿sí? Yo divido acá la mitad y esto me va a ayudar. ¿Qué vemos de diferente? Que la mitad de mi diamante está muy alejada de la línea, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo que correrla un poquito para acá. ¿Ven que cada cosita que hagamos nos va a ayudar? Cada pequeña cosita que hagamos nos va a ayudar para darnos una pista a dónde estamos cometiendo el error, dónde no, ¿sí? Entonces yo ya sé que acá tengo que cortar un poco antes, ¿sí? Y cerrarlo ahí. Ahora llegó la hora de cuestionar la boca. Corregimos todo lo que es el boceto, entonces tenemos que corregir la boca también, ¿sí? Ya habíamos dicho que la boca estaba un poquito más acá y la nueva parte de unión de la boca sería ahí, ¿sí? La nueva parte sería ahí, después las demás se mantienen. Esta parte la mantenemos, esta parte más o menos se mantiene, entonces corregimos. Y ahora vamos a ver que la boca quedó mucho mejor. Sí, mucho mejor. Bueno, la estructura de la boca. Todavía no tenemos dibujada la boca ni nada, ¿sí? Pero la estructura de la boca más o menos está mejor ahí, ¿sí? Ahora vamos a revisar nuevamente lo que es la parte del cuerpo. A ver si con estas correcciones podemos hacer que quede más parecido a la parte de este lado, ¿sí? Es un poquito más abajo. Hasta la mitad, es un poquito más. Claro, si esto va más para acá. Eso es lo que está pasando algo. Vieron que a veces pasa que uno sabe que el dibujo tiene algún problema, pero no podés notar cuál es. Hay que seguir mirando a ver qué, dónde, cómo corregirlo. Ahí está. Miren. Ahora sí. Bueno, ahí ya tenemos el esquema básico. Ahora faltaría la otra parte, la otra media luna. Bien. Y ahora nos faltaría la parte del cuerpo, ¿sí? Para hacer la parte del cuerpo me voy a guiar también por estas líneas, ¿sí? Voy a ver, ¿en qué parte? Va, casi ahí. Yo sé que va por ahí, casi un poquito más arriba podría ser. De este lado va por la mitad. No, va por la mitad de la mitad. ¿La mitad? No, va por la mitad de la mitad. Más o menos ahí. ¿Sí? Entonces yo sé que de acá prácticamente una línea casi recta, baja, curva, y del otro lado también sigue y curva. Y ahora nos faltan las partes del brazalete, también más o menos por esta altura deberían estar. Vamos a calcular a ojímetro. A ojímetro. Un poco más arriba, ahí calculo, prox. Cuestiono, calculo, miro y la otra parte iría por acá. Ahí, más o menos algo así. Ahora nos falta la parte de atrás y los cuernitos, ¿sí? Bueno, la parte de atrás yo sé que más o menos tengo esta línea de referencia, más o menos a esta altura. Más o menos a esta altura, prox, sería el primer cuerno y casi llegando a la otra, un poco más abajo, ahí estaría. En este espacio de acá sale el cuernito y el otro del otro lado, miro más o menos la distancia, más
más o menos la distancia por acá. Y desde esta línea para arriba, más o menos por acá. Acá saldría el otro. Sí, aprox. En este espacio saldría el otro. Aproximadamente un poquito más abajo acá. Entonces yo ya sé dónde está cada uno. Me falta hacer la línea para la altura de los cuernos. Sí, la altura de los cuernos más o menos iría por acá. Yo ya sé la altura y ahora puedo trazar primero, que es un medio círculo. No me puedo pasar de acá porque sé que hasta ahí va. Y el segundo, más o menos ahí iría el primero. Y el segundo va un poquito por adentro. Tampoco me puedo pasar esta línea, que esta línea me dice hasta acá. Y ahí está el otro cuaderno. Sí. Ahora nos falta hacer todo lo que es el dibujo. Sí. Y también nos falta lo que es la parte de atrás del cuerpo, ¿sí? Tenemos esta curva acá, que va desde el borde, más o menos ahí. Y después la media curva que va desde el cuerno hasta afuera. Sale desde el cuerno, que es el caparazón. Y el triángulo del... Fijémonos si va más alto que los cuernitos. No, entonces no puede ir más alto. No puede ir más alto que esta línea, va más abajo. Bien pegado al cuerno. Y hacemos un triangulito. Bueno, ahora empieza la parte complication. Vamos a empezar a hacer el boceto. ¿Sí? Ya tenemos la estructura. Vamos a empezar a hacer lo que es el boceto. Bueno, a mí me gusta empezar por los ojos, así que vamos a empezar por los ojos o cercano a los ojos. Sí, bueno, acá yo sé que tengo este cuadradito, ¿sí? Este rectángulo, hablemos con propiedad, es un rectángulo. En este rectángulo yo voy a pensarlo en mitades, ¿sí? Voy a pensar una mitad para arriba, una mitad para abajo y voy a pensar en la mitad vertical también, ¿sí? Vamos a trazarlo, así lo vemos, no solo lo pensamos, sino que también lo vemos. Si yo pienso en la mitad vertical y la mitad horizontal, voy a tener algunos parámetros que me van a ayudar a visualizar en qué parte tengo que dibujar el ojo, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que en la parte inferior va el ojo, ¿sí? En la parte inferior izquierda está ubicada la pupila, ¿sí? Es más, inclusive este lo podríamos dividir también en 4. Lo divido este otro rectángulo en 4 para ser un poco más específico y ya vemos en dónde va la pupila, ¿sí? Entonces yo tengo este rectángulo, podemos hacerlo o no, simplemente es una ayuda más. Tengo este rectángulo, tengo este, y acá nuevamente divido y divido. Entonces yo ya sé que la pupila va en este pedacito y el ojo va en este pedacito, ¿sí? Va todo completo esta parte. Entonces vamos a ir dibujando, tratando de copiar la forma. Trato de copiar la forma lo más posible, ¿sí? Después, cuando borremos las estructuras, todo, vamos a nuevamente cuestionar todo. Pero mientras intento copiar la forma lo más parecido dentro de las estructuras. Acá tengo la pupila, el iris, ¿sí? Más o menos ahí tengo la estructura del primer ojo. Ahora, ya tengo esto, puedo hacer la ceja. Yo sé que la ceja va, miremos, va desde ahí, pasa. Uy, está mojado el podcast. Bueno, va desde ahí, pasa casi por el bordecito, va por arriba,
dobla, baja, va por afuera, toca el cuerno, baja más o menos hasta esta altura. Y la parte de adentro va por el borde y sale por afuera. Va por el borde y sale por afuera. Ahora, del otro lado no vamos a hacer toda esta estructura, ¿sí? Vamos a intentar de empezar a despegarnos, pero lo vamos a pensar. Vamos a pensar la mitad y la mitad, ¿sí? La mitad y la mitad. Yo sé que el ojo está en el cuarto inferior izquierdo. La mitad y la mitad. Yo sé que el ojo va acá. Visualizo mentalmente las líneas. Intento imaginármelas. Yo sé que más o menos por acá va el ojo. Y acá adentro va la pupila. No lo hagamos visco. Es algo que me persigue, pero tratemos de no hacerlo visco esta vez, porque se puede enojar Browser. Hacemos l'iris y la pupila. Bueno, y ahora vamos a hacer la ceja. La ceja también vamos a evaluar desde dónde sale. Tenemos esta línea que nos ayuda a ver la línea del diamante. Va un poquito más para allá, no llega al borde, sale levemente, nace desde acá. ¿Sí? Intento copiar la forma. Nace desde acá, sale un poquito, no llega al borde en la parte de arriba, dobla, siempre vamos a ir cuestionando, sí, pero primero tratemos de trazar algo. Bajo, bajo, y ahí ya está la segunda ceja. Ahora podemos hacer lo que es la frente, ¿sí? Para hacer la frente vamos a pensar en esta línea central, ¿sí? Voy a ver que está por la mitad, no, más arriba, casi la mitad de la mitad, pero un poquito más arriba, ¿sí? Por la mitad, estoy hablando de la mitad de este rectángulo, ¿sí? Entonces tengo este rectángulo, la mitad, no, un poquito más arriba de la mitad, entonces ahí, hasta ahí llega la frente. Voy a cerrarlo, se une con la otra. Copio la formita lo más que pueda. Podemos hacerle estas arruguitas. Tiene una arruga ahí. Está muy enojado. Otra arruga ahí. Y otra arruga ahí. Ya tenemos más o menos los ojos. Sí, ahora para hacer la parte del pelo tenemos que pensar en este espacio de acá va el pelo, ¿sí? Vemos que salen unos mechones para afuera, ¿sí? Pero básicamente todo está en ese espacio, ¿sí? Sin embargo, yo veo que este espacio, esta parte es un poquito más alta. Entonces corro un poquito más alta. No mucho, es un poco nomás. Pero esta corrección del esquema no afecta en nada las demás partes del... Quiero agradecerle especialmente a todos los miembros y Patreons del canal, que gracias a ustedes puedo seguir creando estas clases gratuitas. Y si vos me querés ayudar, te puedes unir al canal, así puedo seguir continuando con estas clases gratuitas y también vas a tener algunos videos exclusivos. Yo sé que va por ahí, tengo uno más que sale por acá, otro que sale por ahí. Tampoco es necesario que queden igual, ¿sí? Esta parte no hace falta que quede todo idéntico. Sí, simplemente intentamos que quede parecido. Parte del pelo se mueve.
Bueno, ahí vamos dibujando cada mechón, tratando de copiarlo. Copiar la idea del mechón, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos el pelo, ¿sí? Vieron que es simple, ¿sí? No me enrosqué demasiado, simplemente hago los mechones así nomás. Dentro del parámetro, ¿sí? Que sobresalgan un poquito y nada más. Bueno, ahora vamos a una parte que es un poco más complicada, que vamos a ver lo que es la trompa y la boca. Para esta parte tenemos que pensar en lo que es la trompa en general, ¿sí? Yo tengo una forma predominante en lo que es el hocico. ¿Sí? ¿No? ¿Lo ven? Bueno, eso es lo que vamos a trazar ahora. Vamos a trazar, teniendo las otras líneas, nos vamos a ayudar a hacer esta parte, ¿sí? Voy a ver, acá sé que tiene que pasar por ahí, ¿sí? Sé que tengo que hacerlo dentro de estos parámetros. Voy trazando el óvalo. Sé que del lado derecho es un poco más angostito, no sabemos por qué, pero es así. Pasa por la nariz, llega hasta la otra línea. Ahí tenemos la trompa, ¿sí? Pero la trompa no es 100% así, ¿sí? Porque tenemos una partecita metida para adentro en esta parte, ¿sí? Entonces acá yo sé que así, ¿sí? Y ahora la parte de abajo de la boca tenemos que ir corrigiéndola. Para esta parte ya nos vamos a deshacer del vidrio, porque lo que hace el vidrio es molestarnos, ¿sí? No nos deja ver la referencia. Entonces vamos a sacar el vidrio, sacamos el esquema y vamos a ir corrigiendo y dibujando lo que falta sin el vidrio. Bueno, ya se fue el vidrio, pero yo ya sé que teníamos ciertos parámetros que nos ayudaban, ¿no? Entonces, yo sabía que tengo la nariz acá, voy a empezar a dibujar lo que falta, ¿sí? Las partes estas, que irían más o menos a esta altura. Sí, sabemos cómo era el esquema. Lo sacamos, pero sabemos cómo era el esquema y eso nos ayuda a seguir dibujando lo que es el resto del personaje. Redondeamos la nariz, ¿sí? Ya sacamos el diamante recto, redondeamos. En realidad esta parte cuando coloreamos no se va a ver, ¿sí? Porque ven acá, ven que esta parte está muy... apenas se nota la diferencia, ¿sí? Pero bueno, tenemos que saber que existe. Ahora vamos a la parte inferior. ¿Vieron que habíamos separado esta parte? Bueno, ahora vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo mejor. El vidrio y el esquema nos ayudó un montón para hacer el diseño. Tiene que estar justo en la mitad de esto. Ya empiezo a corregir. Acá yo veo que en vez de seguir el círculo va para abajo. Se amplía, ¿sí? Va así y va para allá. Y ahora vamos a modificar la boca. Si bien habíamos dibujado una base de la boca, sabemos que en esta parte se unía, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero ahora vemos que la boca es mucho más que esto que estábamos haciendo, ¿sí? Entonces tenemos que modificar. Empezamos a modificar. Yo sé que la boca va hasta ahí. Y después... Miren, vamos para que ustedes entiendan. La parte del esquema era así. ¿Sí? Tenemos ahí.
habíamos hecho la parte de la boca que llegaba hasta acá, pero sigue hasta ahí un pedacito, sigue hasta ahí un pedacito, ¿sí? ¿Vemos? Sigue un pedacito, sigue un pedacito. Entonces yo sé que la parte de boca, boca, boca es esta, y de este lado va lo que es la mejilla, ¿sí? Y del otro lado pasa diferente del otro lado, ¿sí? Porque fijémonos acá, ¿sí? La boca cambia ahí, donde está la parte del labio superior, digámosle, que no es labio superior, pero bueno, no sé, acá sería más o menos a esta altura, ¿sí? Y esta parte va un poquito por dentro. Esta es la otra parte de la mejilla, ¿sí? Sé que es medio confuso, pero vamos entendiendo, vamos entendiendo. Entonces, ahora voy a ir a modificar la boca. Vamos a ver la parte de abajo de la boca, ¿sí? La parte de abajo de la boca no es redonda, redonda, tiene en el centro como una leve protuberancia para arriba. Entonces, voy a bajar en el centro, que es el centro de la cara, no el centro del rombo, ¿va? Tiene una protuberancia, baja, y ahí tenemos la otra parte, y en esta partecita se mete un poquito por adentro. Vamos a ir borrando. Bueno, ahora vamos al mentón. El mentón también tenemos una protuberancia en el centro del personaje, no el centro del rombo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una protuberancia. Ya vamos a salirnos del esquema para generar la pancita esta. Nos vamos a salir, vamos a hacer la pancita. Vamos a ir modificando la recta esta que no es tan recta. Y ensanchamos un poquito por fuera del esquema. Y ya vamos a ir a lo que es la mejilla y cachete. Sí, yo sé que tengo que llegar hasta esta altura. Ya hasta esta altura, sí, vamos haciendo lo más parecido posible. ¿Ven cómo se van formando? De a poco se va formando. Bueno, ahora nos falta el otro cachete del otro lateral. El otro lateral sé que va desde este costadito, el ojo, más o menos por acá. Bajamos en esta ocasión por dentro del esquema. Salimos un poquito del esquema. Nos metemos un poquito. Ven que la línea recta ya no es tan recta. Volvemos al esquema. Ven, ahí ya tenemos el lateral de la mejilla de Browse. Ahora tenemos que cerrar la parte donde nace el cuernito. Vamos a sacar una parte de luz. Donde está el pelito. Y acá cierra el cuernito. Del otro lado del cuernito, más o menos ahí está. Cierra el cuernito. Acá cerramos el ojo. Vamos a ir viendo todo. Cerramos el ojo. De este lado también cerramos el ojo. Ahora vamos a empezar a ver que esta parte de acá tiene una protuberancia, ¿sí? Tiene esta parte así y después baja un poquito. Empecemos a ver todo, ¿sí? Empecemos a ver todo. Acá tenemos una panza. Tenemos el triángulo. Este no tiene modificación. El cuerno vamos a llegar un poquito mejor a la forma. Ven que de a poquito lo fuimos modificando para llegar al resultado deseado.
Remarco un poquito lo que es la ceja nuevamente para que se vea. Marcamos el ojo también. Ya ven que más o menos vamos teniendo todo el personaje, ¿eh? De a poco, como quien no quiere la cosa. Está apareciendo. Pitch, 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 pitch. Si lo dibujas, puedes mandármelo por las redes sociales que encontrás en la descripción. Ah, me falta el otro cornito, vamos a remarcarlo también para que quede más bonito. Ya, y bueno, ahora quedan detalles nada más, que serían, tenemos el collarcito es un medio círculo por acá, un triangulito acá. Esta parte es bastante simple en comparación con todo lo que veníamos haciendo. Y otro triangulito por acá. Después tenemos otro triangulito por acá. Uno más pequeño acá. El cuerpo, acá el brazo musculoso. Después tenemos, a ver, acá tenemos esta parte. Ven que esta línea acá no se ve, ¿sí? Pero esta línea es la del cuerpo, ¿sí? La que nos marcaba la sombra del cuerpo, el lateral. ¿Sí? Entonces, yo sé que esta línea, sí, me voy a quedar con esta línea. Acá tenemos el otro brazalete. Tenemos el brazo. El brazo va por acá. Ven que ya voy corrigiendo, corrijo ahí. Veo error, lo corrijo. Y el brazalete está más o menos a esta altura. Y va por ahí. Y acá tenemos otro triángulo. Este triángulo es un poquito diferente. Es un círculo. Y como que está sobresaliendo un poquito, ¿sí? Ahora, nos falta hacer la parte de la parte de la panza, ¿sí? Yo sé que tengo una parte que va por acá. Después otra viene por así, debajo del mentón. Baja, llega casi al brazalete, y la otra va más abajo. Por debajo del brazalete. ¿Se llama brazalete? Sí, creo que sí. Y el otro va por aquí. Y ahora doblamos. Hacemos la pancita. La pancita. La pancita. Pancita. Del otro lado, esta línea dijimos que no va, ¿sí? Era simplemente para ubicar la sombra. Y ahora vamos a hacer el brazalete. El brazalete va por acá. Está bastante bien ubicado, me parece que ahí. Después tenemos un triangulito acá. Triangulito. Un punto. Uno ahí. Tenemos otro acá. ¿Ya viste la película? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Y un último por acá. Y ahí tenemos a nuestro browsing. Falta esta partecita acá. Ahora vamos a remarcar todo para que les quede bien el boceto.
Bueno, estaba remarcando y me doy cuenta que no le hicimos los dientes. Le hicimos un viejito sin dientes. Bueno, vamos a hacerle los dientes. Los dientes es bastante simple. Si tenemos la mitad de la boca, sabemos que de un lado van los colmillos y del otro van los otros. Si tenemos la mitad, sabemos que de un lado van los colmillos. Vamos a hacer el colmillo acá. Otro más chiquitito acá. Otro más chiquitito y uno más chiquitito. Que son bastante simples. Vamos con el segundo del otro lado. Ven que no lo hago justo ahí, sino va un poquito más a la derecha. Hacerlo ahí. Primero dejamos un espacio, hacemos el segundo. Dejamos otro espacio, hacemos el tercero. Damos otro espacio pequeño y hacemos el cuarto. Siempre cada vez un poquito más chiquitos. Quinto ya sin dejar espacio y el sexto sin dejar espacio. Ahora vamos a los de abajo. Los de abajo vamos a hacer el primero en esta partecita. El segundo que toca. El tercero toca también. Y el cuarto son como todas unas filitas así. Del otro lado vamos a hacer el primero. El segundo. El tercero. Cuarto. Son todos triangulitos. Quinto. Sexto. Ya está. La parte iba por ahí y yo la enmarqué del otro lado. Ven, a veces te equivocas igual. Bueno, y la lengua va por acá. Más o menos, sí, por acá. Ahí. Y bueno, después toda la lengua. Y bueno, ya tenemos ahí todos los dientes de Bowser. Tampoco es necesario que sean perfectos. Ahora pasamos este boceto a la hoja que elijamos y empezamos a colorearlo como gustes. Espero que te haya gustado el video, la clase, y si fue así, puedes regalarme un like, que es gratis, y suscribirte, que me ayudas muchísimo. Si tenés algún personaje que querés desfragmentar para dibujar, decime y vamos viendo cuándo y cómo lo podemos hacer, ¿sí? Te dejo un beso enorme y que tengas un hermoso día, tarde y noche. Nos vemos muy pronto.